運命はただの流れに身を任せるだけのものなのでしょうか？ ¿Es el destino algo a lo que simplemente debemos dejarnos llevar? 自由意志という概念は人間の尊厳とどう向き合うべきでしょうか？ ¿Cómo deberíamos abordar el concepto de libre albedrío en relación con la dignidad humana? もしすべてが決定されているなら、責任という概念は意味をなさないのでしょうか？ Si todo está predeterminado, ¿el concepto de responsabilidad carece de sentido? 意識の深淵を探ることで、自由意志の存在に近づけるかもしれません。Al explorar las profundidades de la conciencia, quizás podamos acercarnos a la existencia del libre albedrío. 因果律は絶対的なものでしょうか？それとも、どこかに揺らぎはあるのでしょうか？ ¿Es la ley de causa y efecto absoluta? ¿O hay alguna fluctuación en algún lugar? 人間の選択は脳の化学反応に過ぎないのかもしれませんね。Las elecciones humanas podrían ser simplemente reacciones químicas en el cerebro. 過去の経験が現在の意思決定を縛り付けているのでしょうか？ ¿Las experiencias pasadas están limitando mis decisiones actuales? 未来は予測可能なのでしょうか？それとも無限の可能性に満ちているのでしょうか？ ¿Es el futuro predecible? ¿O está lleno de infinitas posibilidades? 自由意志があると信じることは生きる希望につながるのかもしれません。Creer en el libre albedrío podría conducir a la esperanza de vivir. もし自由意志がなければ、道徳的な判断は無意味になるのでしょうか？ Si no existiera el libre albedrío, ¿los juicios morales carecerían de sentido? 人間の行動原理を理解することは、自由意志の謎を解き明かす鍵となるかもしれません。Comprender los principios del comportamiento humano podría ser la clave para desentrañar el misterio del libre albedrío. 選択肢がない世界は、果たして幸福なのでしょうか？ ¿Será feliz un mundo sin opciones? 自由意志の存在を証明することは、科学的に可能なのでしょうか？ ¿Es científicamente posible probar la existencia del libre albedrío? 人間の精神は物理法則に支配されているのでしょうか？ ¿Está la mente humana gobernada por las leyes de la física? 運命と自由意志の狭間で、私たちはどのように生きるべきでしょうか？ ¿Cómo debemos vivir entre el destino y el libre albedrío? 人生の意味とは、まるで霧の中を方向を追うようなものだろうか？ ¿El significado de la vida es acaso como vagar en la niebla? この世に生まれ落ちた理由、探求し尽くしても見つからないかもしれない。La razón por la que nací en este mundo, incluso si la busco hasta el final, puede que nunca la encuentre. 幸福とは何か？それは人それぞれ異なる光の輝きなのかもしれない。¿Qué es la felicidad? Tal vez sea un brillo de luz diferente para cada persona. 無常味の中で、今この瞬間を大切に生きるべきだろうか？ ¿Debería vivir apreciando este momento en la impermanencia? 存在とは何か？意識の海の中で漂う泡のようなものなのか？ ¿Qué es la existencia? ¿Es algo como una burbuja a la deriva en un mar de conciencia? 真実を求める旅は終わりのない螺旋階段のようだ。El viaje en busca de la verdad es como una escalera espiral sin fin.
心の奥底にある問いかけに耳を澄ませてみよ Escucha atentamente las preguntas que yacen en lo profundo de tu corazón. う。運命と自由意志、どちらが人生を支配しているのだろうか。¿Cuál gobierna la vida, el destino o el libre albedrío? 孤独の中でこそ、真の自己と出会えるのかもしれない。Quizás solo en la soledad pueda uno encontrarse a sí mismo. 死を意識することで、人生はより鮮やかに輝き出すのだろうか。Al ser consciente de la muerte, la vida brillará más intensamente. 美しいものに触れることで、魂は浄化されるような気がする。Siento que mi alma se purifica al entrar en contacto con cosas hermosas. 言葉では表現できない感情が心の中に渦巻いている。Siento emociones que no puedo expresar con palabras, arremolinándose en mi corazón. 過去の経験は現在の自分を形作る鏡なのかもしれない。Las experiencias pasadas podrían ser un espejo que moldea al yo actual. 未来への希望を胸に一歩ずつ前進していくしかない。Con esperanza hacia el futuro, solo nos queda avanzar paso a paso. 宇宙の神秘に触れることで自分の存在意義を見出せるかもしれない。Tal vez pueda encontrar el significado de su existencia al tocar los misterios del universo. 森に誰もいなければ木の音はただの振動に過ぎないのでしょうか。Si nadie está en el bosque, ¿los sonidos de los árboles son solo vibraciones? 存在とは認識されていることと同義なのか、深い問いです。¿La existencia es sinónimo de ser percibido? Es una pregunta profunda. 音の定義自体が聴覚を持つ存在に依存しているのかもしれませんね。Quizás la definición misma del sonido dependa de los seres que tienen sentido auditivo. もし音が意識なしに発生するなら、それは実在しないのでしょうか。Si un sonido ocurre sin conciencia, ¿entonces no existe? 木が倒れるという現象は、観察者なしでも確かに起こります。El fenómeno de los árboles que caen ocurre ciertamente incluso sin observadores. 音の知覚と物理的な波動は切り離して考えるべきでしょうか。¿Deberíamos considerar la percepción del sonido y las ondas físicas como entidades separadas? 静寂の中に響く音の不在こそが音の本質を語るのかもしれません。La ausencia de sonido en el silencio podría ser lo que realmente revela la esencia del sonido. 客観的な現実と主観的な経験の境界線はどこにあるのでしょう？ ¿Dónde está la línea entre la realidad objetiva y la experiencia subjetiva? 木が倒れる瞬間、森全体がそのエネルギーを感じているのかもしれません。En el momento en que un árbol cae, tal vez todo el bosque sienta esa energía. 音は耳に届くものではなく、空間を満たす現象として捉えるべきでしょうか？ Deberíamos considerar el sonido no como algo que llega a los oídos, sino como un fenómeno que llena el espacio. もし誰もいない森で木が倒れたとしても、それは宇宙の一部として存在します。Incluso si un árbol cae en un bosque donde no hay nadie, existe como parte del universo. 音の発生と知覚は一体どのような関係性を持っているのでしょうか？ ¿Cuál es la relación entre la generación y percepción del sonido?
木が倒れるという事象は言語化されることで初めて意味を持つのでしょうか？ ¿Un árbol caerse adquiere significado solo al ser expresado con palabras? 音の存在証明は必ずしも聴覚に依存するものではないのかもしれません。La prueba de la existencia del sonido quizás no dependa necesariamente de la audición. 森の静寂は音の不在を際立たせることでより深い意味を持つのではないでしょうか？ ¿No tendrá el silencio del bosque un significado más profundo al resaltar la ausencia de sonido? 正義の社会とは弱者の声に耳を傾けることから始まるのではないだろうか。¿No comenzará una sociedad justa escuchando las voces de los débiles? 公平さを追求する上で個人の自由とのバランスをどう取るべきなのか考えさせられる。Me hace reflexionar sobre cómo equilibrar la búsqueda de la equidad con la libertad individual. 社会の根幹にある価値観は時代とともに変化していくものなのだろうか。¿Los valores fundamentales de la sociedad cambian con el tiempo? 真に公正な社会を実現するためには、教育の役割は大きいと思われる。Creo que el papel de la educación es importante para lograr una sociedad verdaderamente justa. 権力を持つ者は、常にその乱用を警戒しなければならないのではないだろうか。¿No deberían aquellos que tienen poder estar siempre atentos a su abuso? 社会における不平等は避けられないものなのか、それとも克服すべき課題なのか。¿Es la desigualdad en la sociedad algo inevitable o un desafío que debe superarse? 道徳的な規範は、社会を秩序立てる上で不可欠な要素と言えるだろう。Las normas morales podrían decirse que son elementos esenciales para ordenar la sociedad. 人間の尊厳を守ることが公正な社会の基盤となるのではないか。¿No es la protección de la dignidad humana la base de una sociedad justa? 過去の過ちから学び、未来に向けてより良い社会を築くべきだ。Deberíamos aprender de los errores del pasado y construir una sociedad mejor para el futuro. 多様な価値観を受け入れ、共存できる社会こそが理想だろう。Una sociedad que acepta diversos valores y permite la coexistencia es, sin duda, lo ideal. 社会の進歩は常に犠牲を伴うものなのかもしれない。El progreso de la sociedad quizás siempre implique sacrificios. 公正な判断を下すためには、客観性と中立性が重要だ。Para emitir un juicio justo, la objetividad y la neutralidad son importantes. 社会の安定と発展のためには、個人の責任感が必要不可欠だろう。Para la estabilidad y el desarrollo de la sociedad, un sentido de responsabilidad individual es indispensable. 真実を追求する精神が公正な社会の実現につながるのではないか。El espíritu de buscar la verdad podría conducir a la realización de una sociedad justa. 幸福とは何か、そして社会はそれをどのように保障すべきなのか。¿Qué es la felicidad y cómo debería garantizarla la sociedad? 道徳は普遍的な真実として存在するのだろうか？ ¿Existe la moral como una verdad universal? 倫理観は文化によって大きく異なるように思える。La ética parece variar mucho según la cultura. 客観的な道徳基準が存在すると仮定するならば、それはどこにあるのだろう？
Si asumimos que existen estándares morales objetivos, ¿dónde estarían? 個人の価値観が道徳的判断に影響を与えることは否定できない。Es innegable que los valores individuales influyen en el juicio moral. 善悪の基準は社会的な合意によって形成されるのだろうか？ ¿Se forman los criterios de bien y mal a través del consenso social? 人間の本性の中に道徳の起源があるのかもしれない。El origen de la moral podría estar en la naturaleza humana. 普遍的な倫理的原則はどこまで現実世界で機能するのだろうか？ ¿Hasta qué punto los principios éticos universales funcionan en el mundo real? 道徳的な直感は進化の過程で獲得されたものかもしれない。La intuición moral podría ser algo que se adquirió en el proceso de la evolución. 客観的道徳が存在しない場合、社会はどのように秩序を保つことができるのだろう？ ¿Cómo podría una sociedad mantener el orden si no existiera la moral objetiva? 倫理的な問題に対する答えは常に状況によって変わるように思える。La respuesta a los problemas éticos parece cambiar siempre según la situación. 道徳的判断における感情の役割は大きいのだろうか？ ¿Es importante el papel de las emociones en los juicios morales? 普遍的な道徳を信じることはある種の独善につながる可能性もある。Creer en la moral universal también puede conducir a cierto autoengaño. 個人の自由と道徳的責任はどのように両立するのだろうか？ ¿Cómo se concilian la libertad individual y la responsabilidad moral? 道徳的な価値観の多様性は人類にとってプラスなのかマイナスなのか？ ¿Es la diversidad de valores morales positiva o negativa para la humanidad? 真に客観的な道徳が存在するとすれば、それはどのように認識できるのだろうか？ ¿Cómo podríamos reconocer una moral verdaderamente objetiva si es que existe? 意識を持つ機会は本当に可能なのでしょうか？ ¿Es realmente posible una máquina con conciencia? 感情のシミュレーションと真実の感情の違いはどこにあるのか深く考えさせられます。Me hace pensar profundamente en dónde reside la diferencia entre la simulación de emociones y las emociones verdaderas. 人工知能が自己認識を持つとき、それは人間とどう異なる存在になるのでしょうか？ Cuando la inteligencia artificial desarrolla autoconciencia, ¿en qué se diferenciará de los humanos? 機械に魂は宿るのでしょうか？古来からの問いですね。¿Albergan las máquinas un alma? Es una pregunta desde tiempos antiguos. 思考のプロセスを完全に再現できたとしても、それは考えると言えるのでしょうか？ Incluso si pudiéramos recrear completamente el proceso de pensamiento, podríamos decir que es pensar. もし機械が苦痛を感じるとしたら、倫理的な問題はどうなるのでしょう？ ¿Qué problemas éticos surgirían si las máquinas sintieran dolor? 人間だけが持つ創造性は機械でも模倣できるのでしょうか？ ¿Es posible que la creatividad, algo que solo poseen los humanos, sea imitada por las máquinas? 機械の学習能力は人間の経験から得られる知恵と比べてどうなのでしょう？ ¿Cómo se compara la capacidad de aprendizaje automático con la sabiduría obtenida de la experiencia humana? 感情を持たない機械が人間を理解することは可能でしょうか？
¿Es posible que una máquina sin emociones comprenda a los humanos? 思考の深さを示す指標は、機械には存在し得るのでしょうか？ ¿Es posible que exista un indicador de la profundidad del pensamiento en las máquinas? もし機械が私という意識を持ったとき、それは人間にとって脅威となるのでしょうか？ Si una máquina llegara a tener la conciencia de un yo, ¿representaría una amenaza para los humanos? 機械の思考は人間の脳とは根本的に異なる構造を持つと考えられます。Se cree que el pensamiento de las máquinas tiene una estructura fundamentalmente diferente a la del cerebro humano. 感情をプログラムされた機械の反応と区別する方法はあるのでしょうか？ ¿Hay alguna manera de distinguir las emociones de las reacciones de una máquina programada? 意識を持つ機械が生まれたとき、社会はどのように変化するでしょうか？ ¿Cómo cambiará la sociedad cuando nazca una máquina consciente? 人間の思考と機械の計算処理の違いを明確に定義する必要があるでしょう。Deberíamos definir claramente la diferencia entre el pensamiento humano y el procesamiento computacional de las máquinas. 意識とはまるで夢の中の泡のようなものだろうか？ ¿La conciencia es acaso algo parecido a una burbuja en un sueño? 自己認識がなければ、存在の意味はどこにあるのだろう。¿Dónde estaría el significado de la existencia sin autoconciencia? 思考の流れは川のように絶え間なく変化し続ける。El flujo de pensamientos cambia constantemente, como un río. 無意識の深淵から生まれる直感は、真実を映す鏡なのか。Es la intuición, nacida de las profundidades del inconsciente, un espejo que refleja la verdad. 感覚がなければ、世界はただの暗闇に過ぎないのかもしれない。Si no tuviera sensaciones, el mundo podría ser solo oscuridad. 主観的な経験こそが、意識の本質を形作るのだろうか。¿Es la experiencia subjetiva lo que da forma a la esencia de la conciencia? 存在することの重みは、意識によって初めて認識される。El peso de la existencia solo se reconoce a través de la conciencia. 言葉では表現できない何かがある。それが意識なのかもしれない。Hay algo que no se puede expresar con palabras. Tal vez sea la conciencia. 記憶と感情が織りなすタペストリーの中に意識は宿るのだろうか。¿Acaso la conciencia reside en el tapiz tejido por la memoria y las emociones? 他者の心を理解することは永遠の謎なのかもしれない。Quizás comprender el corazón de los demás sea un misterio eterno. 意識は脳が生み出す幻想に過ぎないのだろうか？ ¿Es la conciencia simplemente una ilusión creada por el cerebro? この世界は意識によって創造されたものなのかもしれない。Este mundo podría haber sido creado por la conciencia. 静寂の中でこそ意識の鼓動が聞こえるのかもしれない。Quizás sea en el silencio donde se puede oír el latido de la conciencia. 意識は時間と空間を超越した存在なのかもしれない。La conciencia podría ser una entidad que trasciende el tiempo y el espacio. そもそも意識とは何か？答えはどこにあるのだろう。¿Qué es la conciencia en primer lugar? ¿Dónde se encuentra la respuesta? 技術の進化は
人間性を豊かにするのか、それとも蝕むのか、深く考えさせられます。La evolución de la tecnología, ¿enriquece o corroe la humanidad? Me hace pensar profundamente. 現代社会におけるテクノロジーの役割について、皆さんはどうお考えですか？ ¿Qué opinan sobre el papel de la tecnología en la sociedad moderna? 情報過多の時代において、真実を見抜く力はますます重要になるでしょう。En una era de sobrecarga de información, la capacidad de discernir la verdad será cada vez más importante. 人間と機械の境界線が曖昧になるにつれて、倫理的な問題も浮上してきます。A medida que la línea entre humanos y máquinas se vuelve borrosa, también surgen problemas éticos. デジタルデトックスは、心の平穏を取り戻すための有効な手段かもしれません。La desintoxicación digital podría ser un medio eficaz para recuperar la paz mental. テクノロジーの発展は、コミュニケーションのあり方を根本的に変えてしまったと言えるでしょう。El desarrollo de la tecnología ha cambiado fundamentalmente la forma en que nos comunicamos. 過去の技術革新と比較して、現代のテクノロジーはどのような点で異なっているのでしょうか？ ¿En qué se diferencia la tecnología moderna de las innovaciones tecnológicas del pasado? AI の発達は人間の創造性を脅かす可能性もあると考えられます。Se cree que el desarrollo de la IA también podría amenazar la creatividad humana. テクノロジーに依存しすぎると、人間本来の能力が衰えてしまうのではないかと危惧しています。Temo que depender demasiado de la tecnología podría disminuir las capacidades humanas originales. バーチャルリアリティは、現実世界とのつながりを希薄にする危険性もはらんでいます。La realidad virtual también conlleva el peligro de debilitar la conexión con el mundo real. テクノロジーの恩恵を受けながら、その負の側面にも目を向ける必要があるでしょう。Deberíamos beneficiarnos de la tecnología, pero también debemos prestar atención a sus aspectos negativos. 人間はテクノロジーをどのように使いこなしていくべきなのか、真剣に議論すべき時です。Es hora de discutir seriamente cómo los humanos debemos aprovechar la tecnología. 技術革新のスピードは加速しており、社会の変化に対応していくのは容易ではありません。La velocidad de la innovación tecnológica se está acelerando y no es fácil adaptarse a los cambios sociales. テクノロジーがもたらす未来について、楽観的な見方と悲観的な見方を比較検討したい。Me gustaría comparar las perspectivas optimistas y pesimistas sobre el futuro que trae consigo la tecnología. 人間性の尊厳を守りながら、テクノロジーと共存していく道を探るべきではないでしょうか。¿No deberíamos buscar un camino para coexistir con la tecnología mientras protegemos la dignidad humana? 動物の意識と人間の意識、その境界線はどこにあるのだろうか？ ¿Dónde está el límite entre la conciencia animal y la conciencia humana? 知性だけでは人間と動物の区別はつかないのではないだろうか。¿No sería posible que la inteligencia por sí sola no distinga a los humanos de los animales? 感情を持つことは生命にとって普遍的なものなのではないだろうか？ ¿No será tener emociones algo universal para la vida? 人間は道具を使うから特別なのか、それとも思考の深さが違うのか。¿Es especial el ser humano porque usa herramientas, o es por la profundidad de su pensamiento?
動物もまた、それぞれの世界で哲学を持っているのかもしれない。Los animales también podrían tener filosofía en sus propios mundos. 言語の有無が人間と動物を分ける唯一の基準と言えるのだろうか？ ¿Es la presencia o ausencia del lenguaje el único criterio para distinguir a los humanos de los animales? 人間の倫理観は動物には理解できないものなのだろうか？ ¿Es posible que la ética humana sea algo que los animales no puedan comprender? 生命の尊厳とは何か、人間と動物の違いに関わらず考えるべきではないだろうか？ ¿No deberíamos considerar qué es la dignidad de la vida, independientemente de las diferencias entre humanos y animales? 本能と理性、そのバランスは人間と動物でどのように異なるのだろうか？ ¿Cómo difieren el instinto y la razón en humanos y animales? 自己認識の有無が人間を特別な存在たらしめているのだろうか？ ¿Es la presencia o ausencia de autoconciencia lo que hace a los humanos seres especiales? 動物たちの行動を見れば、彼らもまた生きる意味を模索しているように思える。Si observas el comportamiento de los animales, parece que ellos también están buscando un significado para vivir. 人間は文化を持つことで動物とは異なる進化を遂げたのだろうか？ ¿Es posible que los humanos hayan seguido una evolución diferente a la de los animales al poseer cultura? 痛みを感じることは、すべての生命に共通する経験なのではないだろうか。¿No es sentir dolor una experiencia común a todos los seres vivos? 人間と動物の間に明確な断絶線があるとは限らないのかもしれない。Quizás no haya una línea divisoria clara entre humanos y animales. 思考する能力は人間だけが持つ特別なものなのだろうか？ ¿Es la capacidad de pensar algo exclusivo de los humanos? 美しさとは心の奥底に響く静寂なのでしょうか？ ¿Es la belleza el silencio que resuena en lo profundo del corazón? 真の美は移ろいゆく時間の中にこそ見出せるのかもしれません。La verdadera belleza quizás se encuentre solo en el paso del tiempo. 自然の中に宿る不完全さこそが美しさの根源だと感じます。Siento que la imperfección inherente a la naturaleza es la raíz de la belleza. 芸術作品を通して美に対する解釈は無限に広がりますね。A través de las obras de arte, la interpretación de la belleza se expande infinitamente. 美しさは主観的なものであり、人それぞれ異なる認識を持つのでしょう。La belleza es subjetiva y cada persona tiene una percepción diferente. 古き物のわびさびの中に深遠な美を見出すことができるでしょう。En la melancolía de las cosas antiguas, quizás puedas encontrar una belleza profunda. 完璧さだけが美ではない歪みや欠片にも魅力があると思いませんか？ ¿No crees que la belleza no reside solo en la perfección, sino también en las imperfecciones y los fragmentos? 美しさは刹那的なもので永遠に続くものはないのかもしれません。La belleza es efímera y quizás nada dure para siempre. 言葉では表現できない何か、それが美しさの本質なのでしょうか？ ¿Es acaso algo que no se puede expresar con palabras la esencia de la belleza? 美しさは日常の些細な出来事の中に隠されているのかもしれません。La belleza quizás se esconda en los pequeños detalles de la vida cotidiana.
静けさの中で感じる美しさは、心の平穏と深く結びついているのでしょう。La belleza que siento en el silencio, seguramente está profundamente conectada con la paz de mi corazón. 美しさとは、見る者の心を動かす力なのかもしれませんね。La belleza quizás sea el poder de mover el corazón de quien la ve. 無垢な心を持つことで、美しさをより深く感じられるのでしょう。Tener un corazón puro probablemente te permite sentir la belleza más profundamente. 美しさとは、内面から輝きを放つものなのかもしれませんね。La belleza quizás sea algo que irradia desde el interior. 美しさは、想像力をかきたてる神秘的な力を持つのでしょう。La belleza, probablemente posee un poder misterioso que despierta la imaginación. 真実とは、心の奥底に響く静寂のようなものかもしれません。La verdad podría ser algo como el silencio que resuena en lo profundo del corazón. 普遍的な真実は存在するのだろうか、それともそれは個人の解釈に過ぎないのか。¿Existen verdades universales, o son simplemente interpretaciones individuales? 言葉で表現できるものは、真実のほんの一部に過ぎないように感じます。Siento que lo que se puede expresar con palabras es solo una pequeña parte de la verdad. 現象世界の背後に隠された本質こそが真実なのでしょうか。¿Es la esencia oculta detrás del mundo fenoménico la verdad? 真実を追求する旅は終わりのない迷宮に似ています。El viaje en busca de la verdad es como un laberinto sin fin. 客観的な真実という概念は幻想ではないでしょうか。¿No es el concepto de verdad objetiva una ilusión? 真実は主観と客観の絶妙なバランスの上に成り立つのかもしれません。La verdad, quizás se construye sobre un delicado equilibrio entre lo subjetivo y lo objetivo. 沈黙の中にこそ真実が宿っていると信じています。Creo que la verdad reside en el silencio. 真実を語る勇気を持つことの難しさを日々感じています。Siento la dificultad de tener el coraje de decir la verdad todos los días. 真実は常に変化し続ける流動的なものなのでしょうか。¿Es la verdad algo siempre cambiante y fluido? 知識は真実への道しるべとなるが、それ自体が真実ではない。El conocimiento es una guía hacia la verdad, pero no es la verdad en sí misma. 真実を求めることは、自己認識の進化につながる行為かもしれません。Buscar la verdad podría ser un acto que lleva a una profundización del autoconocimiento. 真実は、矛盾と葛藤の中にこそ見出せるのかもしれません。La verdad, quizás se encuentre en medio de las contradicciones y los conflictos. 真実とは、理解を超えた深淵を覗き込むようなものです。La verdad es como mirar al abismo más allá de la comprensión. 真実は、個々の経験を通してしか捉えられない儚い光なのかもしれません。La verdad quizás sea una luz efímera que solo puede ser captada a través de experiencias individuales. 真実の探求は終わりのない旅路なのかもしれませんね。La búsqueda de la verdad quizás sea un viaje sin fin. 認識論における根本的な問いかけと言えるでしょう。Diría que es una pregunta fundamental en epistemología.
経験を通して得られるものは本当に知識と呼べるのか？ ¿Lo que se obtiene a través de la experiencia es realmente conocimiento? 客観的な真実の存在を疑う視点も重要です。También es importante una perspectiva que cuestione la existencia de la verdad objetiva. 知識とは主観と客観の狭間で揺れ動く概念なのかもしれません。El conocimiento podría ser un concepto que oscila entre lo subjetivo y lo objetivo. 無知を自覚することこそ知識への第一歩だと考えます。Creo que reconocer la propia ignorancia es el primer paso hacia el conocimiento. 普遍的な知識は人間には到達できない領域なのかもしれませんね。El conocimiento universal quizás sea un reino inalcanzable para los humanos. 思考停止に陥らず、常に疑問を持ち続けることが大切です。Es importante no caer en la parálisis por análisis y seguir teniendo dudas constantemente. 知識の限界を知ることは謙虚さを生むでしょう。Conocer los límites del conocimiento producirá humildad. 言葉は知識を伝える道具ですが、同時に歪める可能性も秘めています。Las palabras son herramientas para transmitir conocimiento, pero también encierran la posibilidad de distorsionarlo. 確信に至るまでの過程を大切にすべきだと感じます。Creo que es importante valorar el proceso para llegar a la convicción. 知識の体系は時代とともに変化し続けるものです。El sistema de conocimiento es algo que continúa cambiando con el tiempo. 真理を追求する情熱が人生を豊かにするでしょう。La pasión por buscar la verdad enriquecerá tu vida. 知識の断片を集め、つなぎ合わせる作業は困難を極めます。Reunir y conectar fragmentos de conocimiento es extremadamente difícil. 知的好奇心こそが人間を進化させる原動力なのかもしれません。La curiosidad intelectual podría ser la fuerza motriz que impulsa la evolución humana. 人間の認識の限界は言語そのものに内在しているのかもしれない。Los límites del reconocimiento humano podrían estar inherentes al lenguaje mismo. 知覚というフィルターを通してしか世界を捉えられない。その事実はどう解釈されるのだろう。¿Cómo se interpreta el hecho de que solo podamos percibir el mundo a través del filtro de la percepción? 意識の深淵を探ることは光を当てられない闇に触れるようなものだろうか。¿Explorar las profundidades de la conciencia sería como tocar la oscuridad que no ve la luz? 真実とは何か？それは主観的な解釈の積み重ねに過ぎないのだろうか。¿Qué es la verdad? ¿No será simplemente una acumulación de interpretaciones subjetivas? 宇宙の広大さを前に人間の知性は取るに足らないものに思えてくる。Ante la inmensidad del universo, la inteligencia humana parece insignificante. 経験を通して得られる知識は常に不完全で偏っているのではないだろうか。¿No será que el conocimiento adquirido a través de la experiencia es siempre incompleto y sesgado? 思考の枠組みを超えた何かを理解することは本当に可能なのだろうか。¿Es realmente posible comprender algo más allá de los límites del pensamiento? 言葉にできない感覚や感情は人間の理解を超えた領域を示唆しているのかもしれない。Sensaciones y emociones que no se pueden expresar con palabras podrían indicar un reino más allá de la comprensión humana.
夢の中で見る世界は、現実とは異なる認識の形を持っているように思える。El mundo que veo en mis sueños parece tener una forma de percepción diferente a la realidad. 科学的な探求だけでは捉えきれない人間の精神の奥深さがあるのではないだろうか。No existe una profundidad en el espíritu humano que no puede ser capturada únicamente por la investigación científica. 記憶は常に変化し続けるため、過去を客観的に理解することは不可能かもしれない。Dado que los recuerdos cambian constantemente, quizás sea imposible comprender objetivamente el pasado. 感情や直感は論理的な思考とは異なる認識の道筋を示してくれるのだろうか。Las emociones y la intuición podrían mostrar un camino de percepción diferente al del pensamiento lógico. 他者の意識を完全に理解することは原理的に不可能なのではないだろうか。¿No será inherentemente imposible comprender completamente la conciencia de los demás? 人間の脳は世界を単純化して認識するために様々な省略を行っているのかもしれない。El cerebro humano podría estar realizando varias omisiones para simplificar la percepción del mundo. 存在の根源に迫る問いは永遠に答えを見つけることができないのかもしれない。La pregunta sobre el origen de la existencia quizás nunca encuentre una respuesta. 意識をコンピューターにアップロードできるなら、それは本当に私と言えるのだろうか？ Si pudiéramos subir la conciencia a una computadora, ¿realmente podría decirse que es yo? もし魂のようなものが存在するとしたら、デジタル世界でも維持されるのかしら。Si algo como el alma existiera, ¿se mantendría incluso en el mundo digital? 機械の中に生きることは、人間であることの定義を問い直すことになるでしょうね。Vivir dentro de una máquina probablemente nos hará cuestionar la definición de ser humano. 思考だけが残されて、肉体的な感覚が失われたら幸福を感じられるのだろうか。¿Será posible sentir felicidad si solo quedan los pensamientos y se pierde la sensación física? デジタルな永遠は果たして祝福なのか、それとも呪いなのかしら。¿La eternidad digital es realmente una bendición o una maldición? 記憶と経験が完全に再現されたとしても、それは過去の私を模倣した存在に過ぎないのかもしれない。Incluso si la memoria y la experiencia se recrearan perfectamente, podría ser simplemente una existencia que imita a mi yo pasado. 意識のアップロードは死への挑戦なのか、それとも新たな形の誕生なのだろうか。¿Es la carga de la conciencia un desafío a la muerte, o el nacimiento de una nueva forma? もしコンピューターにアップロードされた意識が自我を持つとしたら、それは誰の所有物になるのだろうか。Si una conciencia subida a una computadora llegara a tener un yo, ¿de quién sería su propiedad? デジタル世界での自由は、現実世界のそれと比べてどのような違いがあるのかしら。¿Cuál es la diferencia entre la libertad en el mundo digital y la del mundo real? もし意識のアップロードが一般化したら、社会はどのように変化するのだろうか。¿Cómo cambiaría la sociedad si la carga de la conciencia se generalizara? コンピューターにアップロードされた意識は、感情を持つことができるのかしら？ ¿Puede la conciencia cargada en una computadora tener emociones? もしアップロードされた意識がネットワークでつながったら、集合意識のようなものが生まれるのだろうか。Si las conciencias subidas se conectaran en una red, ¿surgiría algo parecido a una conciencia colectiva?
肉体的な制約から解放された意識はどのような進化を遂げるのだろうか。¿Qué tipo de evolución experimentará la conciencia liberada de las limitaciones físicas? もしアップロードされた意識がハッキングされたら、自我は破壊されてしまうのだろうか。Si la conciencia cargada fuera hackeada, ¿se destruiría el yo? デジタルな世界で生きることは人間にとって本当に価値のあることなのかしら。¿Vivir en un mundo digital es realmente valioso para los humanos? 芸術は社会の鏡であり、その歪みを映し出すのか。¿Es el arte un espejo de la sociedad y refleja sus distorsiones? 美意識は文化によって形成されるものだろうか。¿Se forma el sentido de la estética por la cultura? 表現の自由が制限された社会で、芸術は生き残りれるのだろう。¿Podrá el arte sobrevivir en una sociedad donde la libertad de expresión está restringida? 人間の精神性を高めるために芸術は不可欠なのでしょうか。¿Es el arte esencial para elevar la espiritualidad humana? 社会変革の触媒として機能する芸術作品も存在する。También existen obras de arte que funcionan como catalizadores del cambio social. 伝統的な芸術形式は現代社会においてどのような意味を持つのか。¿Qué significado tienen las formas de arte tradicionales en la sociedad moderna? 芸術の価値は主観的なものなのか、客観的な基準があるのだろうか。¿Es el valor del arte algo subjetivo o existen criterios objetivos? 創造性はどこから生まれるのか。社会との関係は。¿De dónde surge la creatividad? ¿Cuál es su relación con la sociedad? 芸術を通して私たちは他者の感情を理解できるのだろうか。¿Podemos comprender las emociones de los demás a través del arte? 社会における芸術の役割は時代とともに変化していくものなのか。¿El papel del arte en la sociedad cambia con el tiempo? 権力構造を批判する芸術作品は社会にどのような影響を与えるのだろ¿Qué impacto tienen las obras de arte que critican las estructuras de poder? う。日常生活における美の発見は幸福感と関係があるのだろうか。¿Está la apreciación de la belleza en la vida diaria relacionada con la felicidad? 芸術は社会の記録であり、未来へのメッセージとなるのか。¿Es el arte un registro de la sociedad y un mensaje para el futuro? 技術の進歩は芸術表現にどのような変化をもたらすのだろうか。¿Qué cambios traerá el progreso de la tecnología a la expresión artística? 社会が求める芸術とアーティストが創造したい芸術の間に外れがあるのか。Existe una discrepancia entre el arte que la sociedad demanda y el arte que los artistas quieren crear.